Amén. Saben que el año 2021, en la ciudad de Córdoba, había un hombre de 72 años que tenía un problema en la cadera y él entró en una clínica ese día directamente para ser operado por la cadera, de la cadera. Cuando entra al quirófano, los médicos, según lo que dicen las noticias, los médicos sabían que había otro hombre con el mismo apellido de este señor, creo que se llama Tomás. Y cuando entra al quirófano, en lugar de operarlo de la cadera, lo terminan operando de su rodilla. Esto pasa allá en Córdoba, aquí en San Isidro no pasa. Pero fíjense ustedes la imagen de este hombre en cuanto a lo que le tocó vivir. Imagínense ustedes, el hombre estaba desconcertado, desilusionado, enojado. Imagínense ustedes, ¿no? La situación, el dolor que estaba viviendo en su cadera y ahora meses para recuperar su rodilla que estaba totalmente buena. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Imagínense ustedes que entran, como este hombre de Tomás, al quirófano de Dios. Entran al quirófano de Dios con una necesidad o con un problema financiero, una situación, una enfermedad. Entran al quirófano de Dios, creyendo de que Dios pueda hacer algo en eso, por lo cual me presento al quirófano. Pero al salir del quirófano, me encuentro la situación totalmente contraria a lo que yo estaba esperando que sucediera. Entonces, en este mes de aprender sobre sanidad, nosotros como discípulos de Jesús, ¿cómo sobrellevamos aquellas cosas en las que pedimos a Dios una respuesta y la respuesta de Dios es totalmente contraria a lo que estamos pidiendo? Como discípulos de Jesús, ¿cómo podemos experimentar esa sanidad, experimentar el milagro de Dios cuando realmente lo que anhelamos que suceda no sucede? ¿Cómo podemos enfrentarlo? ¿Qué hacemos cuando la respuesta de Dios no es la que esperamos? Hay un relato en la Biblia que va a aparecer en Mateo, en Marcos y en Lucas. El mismo relato, pero uno que otro agrega alguno que otro detalle. Pero vamos a estudiar en esta mañana el relato en Marcos capítulo 2, en el verso 1 al 12. Dice el verso 1: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Supongamos que esta historia termina acá. Jesús soluciona el problema de este paralítico. ¿Por qué el paralítico, o en realidad estos cuatro hombres, acercaron a este paralítico a Jesús? ¿Para que lo sane de qué? De la parálisis. Y con lo que le dice Jesús, ¿soluciona la parálisis? O sea, imagínate que Jesús está ahí. Uno entra al quirófano de Jesús y mira Jesús, mírame cómo estoy. No puedo caminar, no puedo moverme, necesito un milagro. Y Jesús, en respuesta a eso que estoy pidiendo, me dice: hijo, tu pecado te son perdonados. ¿Acaso Jesús no ve cómo estoy?
¿No es mi problema? Pero el relato continúa diciendo, estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Y les dijo, ¿por qué razonan así? Y el verso 9 les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Y decían, jamás habíamos visto cosa igual. Si uno se puede dar cuenta, Mateo capítulo 8, hemos visto estos domingos atrás la sanidad del hombre leproso, Jesús lo toca, la mujer, la suegra de Pedro. Hemos visto que Jesús sana a un siervo del centurión. Vemos cómo Dios y Jesús son creativos a la hora de hablar sobre sanidad. Por eso en esta mañana vamos a estar hablando sobre la multiforme sanidad. Porque Dios ha mostrado de manera diferente, diversa, la sanidad. No sigue nuestra lógica. Porque seguramente quizás podemos pensar frente a un problema, frente a una enfermedad, uno dice, bueno, frente a esta situación yo tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que pedir a la gente que ore por esta enfermedad y como resultado a todo eso, ¡pum!, Dios tiene que obrar el milagro. Pero esa es nuestra lógica. Eso es lo que nosotros tenemos como idea de que tiene que suceder. Porque quizás es lo que vemos en los relatos bíblicos. Pero en la sanidad de Dios hay diferentes formas en las que cada uno de nosotros puede experimentar esa sanidad. Y vamos a ver 3 grupos en este relato que nos ayuda a ver cómo Dios sana de manera multiforme. El primer grupo que nos enseña acerca de esto es los 4 hombres y el paralítico. ¿Cómo es la fe de estos 4 hombres? ¿Cómo es la fe que ellos demuestran a Jesús? Alguien que me pueda ayudar, por favor. ¿Una fe fuerte? Jugada, incondicional. ¿Cómo se demuestra la fe de estos 4 hombres? ¿Qué es lo que hacen estos 4 hombres? Imagínense. Yo les voy a pedir, venid Nico para acá adelante, Nico Arroyo, vengan, Nico, los 2 Nico, vengan. Y estas veces las vamos a poner difícil. Vení Obed, ¿puedes sentarte por favor acá? Vamos a representar la misma situación o de manera similar lo que sucedió con este paralítico. Supongamos que Obed es paralítico. La Fórmula 1 lo tiene paralítico este muchacho. Ok, lo que tienen que hacer es levantar a Obed en la misma posición y llevarlo a su silla. No tenés que romper techo, nada, ya Dios lo hizo eso. Ok, ¿a dónde se sienta? Decirle dónde te sentás, Obed. Ahí. Afuera de la iglesia no. Ahí está. Mirá qué fuerza los Nicos. Muy bien. Gracias, brother. ¿Qué es lo que nos enseña estos 4 hombres? Cuando nos enfrentamos a la enfermedad, hay un aspecto que tenemos que considerar. Y es el aspecto de la comunidad. Para atravesar la enfermedad, necesitamos de la comunidad. Necesitamos del otro. ¿Qué hubiera pasado si este hombre, como ve de aquí paralítico, no tenía estas 4 hombres? Estas 4 personas que lo llevaron a Jesús.
¿qué hubiera pasado con ese hombre? Entonces, qué importante cuando uno está enfermo, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está pasando un problema, qué importante es tener una comunidad que nos apoya, una comunidad que nos contiene. Pero esta comunidad tiene una característica particular, porque estos 4 hombres nos están enseñando hacia dónde tenemos que llevar a esta persona que está padeciendo una necesidad. ¿Hacia dónde los llevaron? Hacia Jesús. Entonces nosotros como comunidad sabemos que hay personas en nuestra congregación que están viviendo diferentes problemas. Muchos de ellos están en un hospital, muchos están atravesando una enfermedad difícil. Hay familiares que están acompañando a un enfermo. Hay necesidades económicas, hay diferentes necesidades. Pero qué importante es que uno pueda estar conectado con la comunidad para que la comunidad me pueda apoyar y direccionarme a Jesús. Poder ser una comunidad que acerca a las personas a Jesús. El segundo grupo es el de los maestros de la ley. Y los maestros de la ley, en contraparte a los 4 hombres más el paralítico, están en el lado opuesto. Y quizás es con el grupo que a veces yo me suelo identificar. A veces, no siempre. Pero estos maestros de la ley estaban en la parada de razonar a Jesús, de poner en evidencia de dónde viene la autoridad de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué cuestionan a Jesús en cuanto a la autoridad que Él tiene? Y a veces, cuando enfrentamos ciertas situaciones que tambalean nuestra fe, surgen estos razonamientos. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús frente a esta situación? Y surgen razonamientos, pensamientos en los que Jesús nos confronta como los hizo con los maestros de la ley. Ahora, los maestros de la ley sabían el Antiguo Testamento de tapa a tapa, o el Pentateuco. ¿Alguno sabe de memoria el Pentateuco? Bueno, los maestros de la ley eran hombres que conocían la Escritura. Y ellos tenían esa idea de que el único que podía perdonar pecados, ¿quién era? Ellos tenían en la cabeza que una vez por año era el día de la expiación, donde el sumo sacerdote presentaba la ofrenda y ese día todos los pecados eran perdonados. Pero también ellos sabían quién era el único que podía sanar a los enfermos. Dios. Dios. Entonces los maestros de la ley, observando a Jesús, uno semejante a ellos, diciendo, ¿con qué autoridad? ¿Quién es este para decir que perdona pecados? Luego Jesús los confronta y les pregunta, ¿por qué razonan así? ¿Por qué piensan así? Y luego les hace la siguiente pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Entonces la pregunta es, ¿qué es más fácil para quién? ¿Para quién es más fácil? ¿Es más fácil para Jesús? ¿Es más fácil para el paralítico? Para los maestros de la ley. Ellos piden una señal. Jesús está direccionando hacia ellos. ¿Qué es más fácil para ustedes?
¿Que yo levante al paralítico o que yo perdone sus pecados? De todas maneras, los maestros de la ley, por más que hayan visto el milagro, no iban a creer. Pero esta es la enseñanza que nos dejan. Qué importante a veces, sí, es cuestionar, razonar la obra de Dios, pero no quedarnos ahí. Frente a una enfermedad, frente a la respuesta que estamos esperando, van a surgir. ¿Por qué no hice esto mejor? ¿Por qué no llegué a hacer esto otro? Y si hubiera hecho esto acá, capaz no pasaba esto. Y nos llenamos la cabeza de razonamientos, pero qué importante es, a pesar de esto, poder confiar en Dios, tener fe en Dios. Y acá Jesús es el tercer grupo de las personas que vemos acá en este relato. Jesús aprovecha la sanidad del paralítico para demostrar su autoridad y su poder para sanar de manera clara y evidencia total de que Jesús tiene la autoridad tanto para levantar a un paralítico como para perdonar pecados. Y esto Jesús nos indica que Jesús tiene el poder y la autoridad para sanar nuestra condición interna y también nuestra condición externa. Jesús se interesa en nuestra vida interna, nuestra vida espiritual, nuestra condición espiritual, pero también Jesús está interesado en nuestra sanidad física. Porque sí, a veces podemos inclinar la balanza y decir, acá lo único que interesa es la parte espiritual. Pero también Jesús está interesado en nuestra vida emocional, nuestra vida mental, nuestro cuerpo. Y como discípulos de Jesús, también somos desafiados a ver lo que Jesús está viendo. Porque como veíamos, Jesús ve al paralítico y lo primero que le dice fue, tus pecados son perdonados. ¿Qué es lo que está mirando Jesús? Su condición interna. Y muchas veces vamos a ver personas en la enfermedad o en problemas que reaccionan, que exteriorizan lo que le está pasando. Y qué importante nosotros tener la sensibilidad de mirar y de quizás ponernos en su lugar y decir, ¿qué es lo que está viviendo de fondo la persona? Porque a veces nos podemos quedar solamente con lo que demuestra exteriormente, pero ¿qué sucede internamente? ¿Tenemos ojos para ver la condición moral? ¿Tenemos ojos para ver la condición espiritual? ¿Somos sensibles a la condición emocional de las personas? Las primeras palabras de Jesús ante la situación fue, tus pecados son perdonados. Jesús nos enseña el camino del perdón. El camino del perdón. Nos enseña que el camino del perdón es fuente de sanidad. Fuente de sanidad moral, emocional y física. ¿Han conocido personas en las que en los últimos momentos de su vida necesitan encontrarse con una persona a la cual pedir perdón y luego descansar? Hay personas que se enferman por la falta de perdón. Viven diariamente sin perdonar. Y eso se vuelve algo enfermizo. La falta de perdón nos enferma, pero la presencia de perdón nos sana. Y aquí Jesús nos va a hacer una invitación a dos cosas. La primera es, ¿me siento perdonado por Él? ¿Tengo la convicción interna de que Jesús me perdonó?
¿Tengo la seguridad de que ante Dios estoy perdonado? ¿O sigo cargando con la culpa? ¿Sigo cargando con la vergüenza? Pero la segunda invitación es a evaluar. ¿Qué tan dispuesto estoy a perdonar al otro? ¿Qué tan dispuesto estoy a perdonar la falta del otro? El error del otro. Uno puede decir a Abraham, yo perdono, pero no olvido. Puedes mirar a tu esposa y decir, ¿qué tan rápida sos para perdonarme? O a tu hermano, ¿sos fácil para perdonarme? O el hijo al papá, o el papá al hijo, ¿qué tan rápido sos para perdonar? Ante las situaciones que nos toca enfrentar de sanidad en nuestro caminar con Jesús, podemos decir y podemos decidir construir ideas acerca de lo que esperamos de Dios. Entonces, podemos ser como este vaso de vidrio. Nuestro caminar, nuestra fe con Jesús puede ser como este vaso de vidrio. Entonces, yo tengo una idea de Dios, una idea de cómo Dios tiene que actuar, una idea de cómo Dios tiene que obrar frente a la enfermedad, frente al problema, frente a la situación que estoy viviendo. Tengo una idea acerca de Dios. Ahora, cuando yo entro al quirófano de Dios y cuando salgo del quirófano y me encuentro que en lugar de que Dios haya intervenido en mi cadera, me operó la rodilla, ¿qué pasa si esto yo lo tiro al suelo? Se rompe. Entonces, toda esa idea que tengo, toda esa estructura que tengo acerca de quién es Dios y cómo hace Dios o qué tiene que hacer Dios, entra en la desilusión, entra a dominarme la crisis de fe, me domina el razonamiento, el cuestionamiento, el dolor, y pierdo y me rompo totalmente. Pero, ¿qué sucede si comienzo a construir mi fe, a desarrollar mi fe como discípulos de Jesús, teniendo quizás una idea de Dios más moldeable, más flexible? ¿Quién es Dios? ¿Cómo hace Dios? Entonces puedo entrar al quirófano de Dios, pedir por una petición puntual, orar por algo puntual y salir de ahí y no ver respuesta o no ver la respuesta que quiero, mi fe se puede caer. Pero esa situación me va a moldear. Oré por un milagro y la persona murió. Y ese momento me va a moldear. ¿Va a ser doloroso? Sí. ¿Me va a desconcertar? Sí. Pero no me voy a romper del todo. Fíjense ustedes, va a tomar otra forma, va a tomar otro rumbo, pero mi fe va a seguir intacta. Entonces, qué importante es que podamos experimentar y reconocer esa multiforme sanidad en nosotros.